Muy buenos días una vez más a todos ustedes. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hemos podido entonar cánticos a nuestro Dios. Y ahora le invito, por favor, a abrir sus Biblias. Estamos tomando una secuencia de el libro de Hechos de los Apóstoles y ahora estamos en el capítulo 7. El libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versos 51 al 56. Si todos encontraron el texto, Hechos capítulo 7, versos 51 al 56. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por favor, acompáñenme. Estamos en la nueva versión internacional que dice, es el discurso de Esteban a los religiosos de aquel tiempo que dice así: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo, al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Hoy tenemos entre nosotros al pastor William Castro, quien va a compartir con nosotros la palabra del Señor, al cual le doy la bienvenida y le pido aquí adelante, por favor, para que pueda exponer la palabra de nuestro Dios. Buenos días con todos. Es un privilegio para mí estar aquí en este lugar, una congregación histórica de grandes mentores nuestros y fundadores de la denominación de la Iglesia Presbiteriana, incluido el pastor Pedro Merino, que ya está en la presencia de Dios. Y quiero decirles de que el día de hoy, entonces, me asignaron este pasaje bíblico y gracias a la bondad del Señor, estoy presente aquí en este lugar y traigo los saludos también de la congregación de Emmanuel Upstate. Es una congregación bilingüe o multilingüe en la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur. Saludos de todos ellos, están orando por este tiempo aquí en este lugar. Muy bien, entonces antes quisiera preguntar, ¿cuál es la versión que usáis para leer la palabra de Dios y para predicar? Es la nueva versión internacional. ¿Ok? Ah, muy bien. Entonces tengo otra versión, así que vamos a ajustarnos a eso, ¿ok? Ya saben ustedes de que, como mencioné en la conferencia que tuvimos el viernes en el Seminario Evangélico en Lima, cada predicación es una traducción. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no fue escrita ni en español, ni mucho menos en inglés, ¿no? La palabra de Dios fue escrita en otro idioma, en otros idiomas, en el hebreo y en el griego, y lo que nosotros leemos son la palabra de Dios, pero traducida, y cuando predicamos, el esfuerzo nuestro es hacer llegar de aquel lenguaje antiguo a las mentes de nosotros el día de hoy que estamos presentes aquí. Muy bien, entonces
La palabra de Dios ha sido leída, es el capítulo 7 del libro de los Hechos, el versículo 51 en adelante. Am, Quiero empezar mencionando de que en este pasaje bíblico, ubicado en el contexto, como bien el pastor Elmer les ha animado, y vamos a continuar revisando más adelante como congregación este pasaje bíblico, es un cumplimiento de la promesa o del encargo que Cristo dio a sus apóstoles de que ellos prediquen el evangelio de la gran comisión. Lo que está haciendo aquí, ustedes saben de que el libro de los Hechos podría llamarse también Lucas 2. ¿Por qué razón? Porque es la segunda parte de Lucas que el doctor Lucas escribió. Entonces, de alguna manera, las personas que leen la escritura se han preguntado esto. Ustedes saben que Cristo dio a sus apóstoles el poder de las llaves. Les dijo que ellos tienen las llaves, a ellos se les ha dado las llaves del reino de los cielos para abrirla y cerrarla. ¿No? Esa fue la promesa que hizo. Muy bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo se aplica eso? Ya no se habla mucho acerca de las llaves durante el Nuevo Testamento. Entonces, algunos han preguntado, ¿qué pasa con eso? Aunque no se habla explícitamente de las llaves, en realidad es aquí en el libro de los Hechos donde se ve que la iglesia empieza a abrirse con las llaves que fueron dadas progresivamente. Conforme ustedes van avanzando en el libro de los Hechos, van a ver cómo la iglesia primero se abre, como aquí en el capítulo 6, se abre a algunos prosélitos y se abre a personas que hablaban el idioma griego, el cual no era el idioma común de la congregación de aquel tiempo, es decir, de judíos helénicos, ¿ok? Y algún día para algunos ordenar como diáconos judíos helénicos era aceptable, pero era un poco raro. Luego, más adelante, nosotros vemos de que la palabra de Dios se abre a los samaritanos. La gente, pero los samaritanos no son parte del pueblo judío. Bueno, los aceptamos porque son un poco mezclados, ¿no? Luego, más adelante, se abre al etíope, ¿se acuerdan ustedes, no? A un extranjero. Bueno, es un prosélito porque en realidad es un temeroso de Dios que ha venido al templo. Pero luego lo más tremendo es que se abre la puerta del reino de los cielos. ¿A quién? Por el poder del Espíritu Santo, a Cornelius. En el capítulo 10 de los Hechos, ustedes ven de que se abre la puerta de Dios para un gentil, en todo el sentido de la palabra. Y él entra al reino de los cielos. Muchos se quedan impresionados por eso. Pero más adelante ustedes van a ver que se abre la palabra de Dios para gentiles que son completamente incircuncisos. Algunos que nunca han pisado el templo, algunos que nunca entraron a una sinagoga. El Espíritu Santo viene sobre ellos, abre sus ojos, sus oídos, y es la promesa que se le ha dado de una iglesia abierta, de una iglesia que se abre ante las personas que creen en Jesucristo y que reciben la palabra de Dios por la fe. Es decir, la fe viene a ser como una llave, no cualquier fe, pero la fe en Cristo, nuestro Salvador, el cual nos da acceso, nos da entrada, la justificación por la fe nos da entrada al reino de Dios. Esa es principalmente la tarea que se ve aquí. La iglesia abierta. Y el día de hoy quiero decirles, ¿es vuestra iglesia abierta o una iglesia cerrada? Yo creo que su iglesia es una iglesia abierta. ¿Por qué razón? Porque la puerta está abierta, ¿no? Cuando yo he entrado no había una puerta. Yo le voy a decir que en los Estados Unidos de América, debido a que a la gente le gusta el aire acondicionado y el ¿cómo se llama eso? Lo que calienta, y debido también a que en Estados Unidos la gente, hay climas extremos. De alguna manera las puertas de las iglesias siempre, casi siempre son cerradas. Yo siempre recordaba cuando era pastor aquí en Lima, la puerta estaba abierta, inclusive a veces yo como pastor salía afuera, no sé cómo el pastor Elmer está ahí. Eso no se ve en los Estados Unidos, las puertas están completamente cerradas. Bueno, si llegas tarde como yo, que llegué tarde el día de hoy, entonces tienes que llamar a la puerta para que te dejen entrar, ¿no? Pero no estamos hablando de ese cerrar o abrir.
¿ok? Estamos hablando de otros raramente. Vamos a ver aquí algunas de las características de los enemigos de esa iglesia abierta, porque en realidad ustedes han visto que el apóstol Pablo, van a ver cómo el apóstol Pablo encuentra muchos enemigos. Un obispo dijo una vez, porque saben que los obispos se creen un poco sucesores de Pedro y de Pablo, dijo una vez que, ay, es algo raro el día de hoy. Aquel lugar donde había Pablo siempre había problemas, ¿no? Lo sacaban a palo y a piedras. Y cada vez que yo voy a un lugar, sirven té y galletitas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver después eso. En primer lugar, vamos a ver las características de la identidad de los enemigos de la iglesia abierta. En versículo 51 dice, son descritos así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, en primer lugar, ellos son tercos. Los enemigos del reino de Dios son personas testarudas y tercas. Son personas que están comprometidas con la causa de que la iglesia no se abra para predicar el evangelio. Okay, no estamos hablando aquí de cualquier hermano o hermana que a veces es un poco, no entiende muy bien las cosas, es inmaduro. Estamos hablando aquí de personas las cuales tenían el poder del templo, eran llamados los saduceos en aquel tiempo. Es aquí a los saduceos, porque habían fariseos y saduceos, los saduceos eran los que tenían el control del templo, a ellos les enfrenta diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Es una frase que es tomada del Antiguo Testamento para cuando se hacía el yugo de los bueyes. Cuando se hacía el yugo de los bueyes para caminar, entonces algunos de ellos eran difíciles de ser domados. Estas personas eran tercas y no se dejaban gobernar por la palabra de Dios. Pero también dice otra frase interesante, que ellos resisten siempre al Espíritu Santo. Y nosotros que somos reformados o presbiterianos, un poco nos sorprende este término, ¿no? Porque nosotros creemos en la gracia irresistible, es decir, la gracia que no se puede resistir. Sin embargo, nosotros también sabemos como reformados que existe lo que se llama el endurecimiento del corazón. Así como Dios endureció el corazón de Faraón, Dios había endurecido el corazón de estos saduceos, los cuales no querían que el reino de Dios se abra para Jesucristo. Jesucristo mismo fue muerto, acusado, como lo es también Esteban en esta oportunidad, ¿cómo se dice? De desacrar, ¿esa es la palabra? De quitar la santidad del templo. Muy bien. Entonces, pero la idea es que ellos resisten, están en contra del Espíritu Santo. Luego, además, en la identidad de estos enemigos del reino de Dios, son personas las cuales siguen una tradición. Es decir, lo que está diciendo, él dice, vuestros padres. Miren lo que dice el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? En otras palabras, la muerte de los profetas no es una excepción para ellos, sino es la regla. Ellos matan a todos los profetas, mataron a todos los profetas y mataron a Juan el Bautista, aquel hombre, el cual nació de mujer, no hubo nadie como Juan el Bautista, y mataron a Jesucristo, nuestro Señor, el autor de la vida. Y el día de hoy, aquí en esta lectura, van a matar a quién? A Esteban. Y entonces les dice, ¿cuál de los profetas no presionó vuestros padres? Mataron a los que anuncian de antemano la venida del justo, de Cristo, de Jesús, de que ahora vosotros habéis venido a ser traidores y asesinos. Es una palabra muy fuerte, el cual Esteban confronta a estos enemigos de las llaves del reino de los cielos. En realidad, lo que él está diciendo es que hay una conexión entre todos los criminales de la historia, una característica, una identidad de estas personas las cuales se enfrentan a que avance el reino de Dios y el reino de los cielos, es que no les importa la vida humana, no les importa derramar sangre,
son personas las cuales han sido criminales, y cuando Jesús habla con los saduceos y los fariseos, les dice de que inclusive hay una línea de sangre de todos los mártires. ¿Ustedes saben quién fue el primer mártir del Antiguo Testamento? A ver, ¿quién me dice? No sé si hacen preguntas en esta iglesia, pero ¿quién fue el primer mártir del Antiguo Testamento? Abel. Abel. ¿Se acuerdan ustedes que su sangre hablaba? Desde la sangre de Abel hasta el libro de Malaquías, la sangre de todos los profetas habla, dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo que está predicando Esteban en este momento. Que ustedes son traidores y asesinos. Eso es lo que Jesús dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, los enemigos y salteadores, los ladrones y salteadores, no entran por la puerta, sino entran por los muros. Ellos han venido a robar y a matar, pero yo he venido a dar vida y para que tengan vida en abundancia. Es más, él le dice que estas personas recibieron la ley por disposición de ángel y no la guardaron. En otras palabras, no se trata de personas malas, los cuales son miembros de las bandas de asaltantes. No sé qué banda está de moda el día de hoy. En mi tiempo estaban la banda de los destructores, ¿no? Ya no existirán ya. Pero bueno, cuando no se trata de esas personas los cuales tenían el depósito de la ley, el control de la ley. Ellos estaban analizando las escrituras constantemente. Jesucristo les dijo, ustedes escudriñan las escrituras. Ellas hablan de mí y no pueden reconocerme. Es decir, estaban cegados. Esa es la identidad de estos enemigos. Ahora, vamos a ver un poco la identidad de el profeta del reino de Dios. La Biblia dice que el profeta estaba lleno del Espíritu Santo, con Espíritu Santo y sabiduría. Eran las dos características. Voy a moverme un poquito del texto que está presente al texto anterior, el cual se dice cuando él fue escogido. La Biblia dice que había una combinación de dos factores en Esteban. No era un diácono cualquiera, era un diácono especial, representante de los apóstoles, el cual representaba la obra de Jesucristo diaconal. Y en él se veía dos cosas importantes. Una era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Significa que él era controlado por el Espíritu Santo. Muchas veces se compara esta control del Espíritu Santo con el control que nos da el trago, ¿no? O no se llaman ahora el trago, pero la bebida. Ustedes han visto un borrachito, ¿no? Está completamente controlado por la bebida. El control del Espíritu Santo no significa que usted va a estar como borracho caminando en la calle, pero significa de que sus acciones van a ser movidas por el Espíritu Santo. Pero hay otra combinación muy importante, y aquí va para aquellos que se creen profetas y en realidad no lo son. Hay que tener sabiduría. Esteban tenía sabiduría para actuar, para moverse, ¿no? No era una persona que era tosca con los individuos. Si es aquí fuera, es porque la palabra de Dios le ha dado la oportunidad de serlo. Él está lleno del Espíritu Santo, no lleno de cólera que nos viene en cualquier momento. Nosotros los pastores sabemos eso, porque a veces nos da ira, ¿no? Por cualquier situación. Pero Dios pregunta, un momentito, ¿esta ira me viene de mi pecado como pastor o me está viniendo de realmente el celo de la casa de Dios? Eso hay que saber diferenciar. Muy bien. Otra característica que tenía él es que él era seguidor de Jesucristo, no solo de boca, sino de ejemplo. Y eso aquí los llama a todos nosotros, amados hermanos y hermanas, a seguir a Jesucristo en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros hacemos. Van a ver cómo es la actitud, cómo es el resultado. Aparte de esa identidad, nosotros vemos la acción. De una identidad viene una acción. Si usted tiene una identidad de ladrón, obviamente la acción va a ser la acción del ladrón. Si usted tiene una identidad de, vamos a decir, de una persona honrada o trabajadora, sus acciones de trabajo van a venir de eso. Y ahora nosotros vemos que la actitud de ellos. Dice en el versículo 54, al oír estas cosas se enfurecían sus corazones y rechinaban los dientes contra él.
Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Cuál es el resultado de la actitud de estas personas que tienen la identidad de ser los enemigos de la predicación? Es que ellos se enfurecen, no con una ira santa, sino con una ira pecaminosa. Puede ser mostrada como ira santa, pero no lo es. La expresión aquí es que ellos, en el versículo 57, en 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y se lanzaron unánimes contra él. ¿Ustedes han visto cuando esos niños juegan y no quieren escuchar? ¿No? Algunos dicen, no, tengo orejas de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Algo así, una expresión, no sé cómo se dirá. Significa que no quieren escuchar. Así se taparon completamente los oídos. Su corazón estaba endurecido, no quisieron aceptar la palabra de Dios que venía de un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero la actitud de Esteban, que es la actitud del predicador o de la persona que ama a Dios, del seguidor de Cristo, es que sus ojos estaban fijos en ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde están vuestros ojos fijos? Cuando nosotros tenemos enemigos o tenemos problemas, nuestros ojos siempre se fijan en los enemigos y en los problemas. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos una enfermedad, ¿dónde los ojos se van a fijar nuestros? En la enfermedad. Si tenemos un problema económico, ¿dónde los ojos se van a fijar? En nuestra situación económica. Y si somos ricos y tenemos mucha plata también, porque la Biblia dice, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Pero lo que la Biblia nos llama es a no poner la mira en las cosas de la tierra, sino poner la mira en las cosas eternas. Porque Dios es aquel que va a dar su recompensa a los enemigos del reino de Dios. Y aquí nosotros vemos de que Él tiene una visión al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre aquí? Es Jesucristo, el Rey, el cual está de pie a la diestra de Dios. Es decir, está en el reino de Dios, en el cielo. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? Y la segunda pregunta, a veces puede ser una pregunta que no tiene respuesta con claridad. ¿Qué está haciendo Jesucristo en estos momentos? Hay gente que piensa que Jesucristo está sentado, esperando, mirando su reloj. Hay gente que piensa que Jesucristo está quizás simplemente pasándola bien, acá a la diestra de Dios Todopoderoso. No, Jesucristo está orando, intercediendo por usted y por la iglesia. Jesucristo, en medio de su sufrimiento, pues usted es un ser humano, tiene dificultades, ¿ok? Si usted no tiene dificultades, habla conmigo después para que me dé el secreto, ¿ok? Que somos seres humanos, tenemos dificultades. Jesucristo está pensando en su dificultad y Él está presentando ante la presencia de Dios, pidiendo por usted. Algunas veces usted va a recibir la respuesta de sí. Por ejemplo, Dios si hubiera querido, Dios hubiera intervenido y Esteban no hubiera muerto. Sin embargo, esa era la voluntad de Dios, pero él esperaba en Dios. La reacción de los enemigos de Dios es que ellos lo echan fuera de la ciudad. Miren aquí la similitud con Jesucristo. Lo acusan de haber blasfemado contra el templo. Lo echan fuera de la ciudad, así como lo crucificaron a Cristo fuera de la ciudad. Empezaron a matarlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, ¿no? Así como los soldados se repartían los vestidos y eran testigos mudos, de alguna manera, aunque ellos eran activos en ese caso, pero había testigos mudos. Aquí también hay Saulo, alguien que no está matando directamente porque es muy joven, pero que está cuidando los vestidos de ellos. Y es muy interesante porque, aunque no se dice aquí, este Saulo es aquel que va a intentar matar la iglesia, destruir la iglesia más adelante. Pero Esteban, nuevamente, él no representa aquí la reacción de venganza que a veces nos surge a nosotros, ¿verdad o no? Sino él representa aquí
la imagen de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, que Jesús dijo, Señor, recibe mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Exactamente igual. Es más, como Jesucristo, Él perdona a sus enemigos. Después Rodríguez clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan ustedes esas palabras? ¿Le suenan o no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, ¿ustedes creen que mataron a la iglesia, mataron la palabra de Dios? No, al contrario, cometieron un terrible error. Ustedes han oído hablar de una victoria pírrica, ¿no? Donde alguien triunfa una guerra porque tiene mucho más poder, pero al final termina siendo una derrota. Esto es lo que aquí ocurre con los enemigos del reino de Dios que están presentes, que no quieren abrir la puerta a aquellos los cuales reciben la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Yo quiero animarles a todos ustedes que en las iglesias, yo vengo completamente sin saber qué es lo que está pasando aquí. Es una ventaja, una desventaja también, ¿ok? Hay que saberlo aplicar de una manera correcta para la vida de ustedes en este contexto, esta palabra de Dios. Pero yo les digo, en todas las iglesias a veces hay sentimiento de que no somos atendidos, no nos han, ¿cómo se dice? No nos han dado mucho tiempo, no nos han ayudado mucho, lo suficiente. Eso es muy común también en los Estados Unidos, donde hay gente que tiene dificultades extremas, ¿no? Ustedes tienen hay también aquí, pero la dificultad de la inmigración es una dificultad muy fuerte. Entonces, una pregunta es, quizás no me escucharon o no se olvidaron de mí. Muy bien, yo quiero decirles de que sus pastores y presbíteros, ellos son seres humanos. Ellos están pastoreando este rebaño, siendo imitadores de Esteban y siendo imitadores de Jesucristo, pero ni Esteban ni ningún otro ser humano tenía al 100% atención completa para todos los pedidos que las personas hacen. Con eso no quiero justificar la negligencia, pero con eso quiero decirles de que solamente Cristo es aquel que escucha las oraciones, intercede por las oraciones. Ustedes saben que como Dios es omnisciente y Cristo es Dios, ¿ustedes creen que Cristo es Dios o no? Amén, si creen. Como Cristo es Dios, Él puede escuchar las oraciones. Cuando pone atención en usted, también puede poner atención en el hermano Pedro, en el hermano Juan, en el hermano Héctor. Al mismo tiempo, de manera personalizada. Yo no puedo hacerlo. Yo tengo 3 hijas. Bueno, hay algunos en Estados Unidos que tienen hasta 9 hijos, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, yo tengo 3 hijas y no puedo atender a todas. Cuando una me pide algo, mi enfoque es solamente a esa y después a la otra. Y la policía dice, no, que te has olvidado de mí, lo que yo te dije, ¿no? Especialmente como estamos viajando, ellas están en Huaraz ahora, ¿no? Todas tienen su pedido de cosas y al final la mamá o yo no pudimos empacar. Pero ¿por qué a ella sí le pusiste y a mí no? Bueno, esas cosas siempre ocurren, pero yo les digo, mis hermanos, que Jesucristo no tiene esa distracción. Él no tiene esa posibilidad. La Biblia dice que el Señor no se cansará, nosotros cantamos el Salmo, ¿no? Ni se dormirá, ni cabeceará, esa es la traducción directa. Él no cabecea, Él no se le va en un momento como a nosotros se nos va. Y entonces, por eso Él ve a Jesucristo de pie a la diestra del Padre. Él no está durmiendo, Él no está descansando, Él está reinando, Él está con poder, Él va a volver. Él conoce su problema, Él conoce su realidad, donde quiera que esté. Él conoce la realidad de la iglesia, Él escucha, Él también le corrige, Él también acepta algunas peticiones, otras no son convenientes para usted. Él le hace esperar. Él no es cruel, Dios es bueno. A veces a nosotros nos es difícil entender la bondad de Dios cuando estamos en la espera, pero Dios es bueno. Su bondad es eterna. Él no ha venido para destruirme. Él ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Quiero animar a ustedes a leer el libro de los Hechos en el contexto en el cual es dado.
Este pasaje de los Hechos está en el contexto del templo. ¿Saben? Con eso termino. No me paso mucho del tiempo. No sé cuánto predica el pastor Elmer, creo que predica 2 horas, ¿no? 3 horas, muy bien. Entonces, es interesante aquí que la predicación, el sermón de Esteban, es un sermón, si ustedes están de desacuerdo, no hay problema, interrumpido. Interrumpido sí es un interrumpido. Hay muchos sermones interrumpidos en el libro de los Hechos, ¿ok? Y yo quisiera escribir algo sobre ese tema, los sermones interrumpidos. ¿Por qué razón? Porque cuando ¿por qué sabemos que es interrumpido? Porque él empieza a hacer una filosofía de la historia. Empieza a contar desde el inicio de cómo fue el desarrollo del pacto. Y no termina. Cuando llega la parte de Salomón, cuando llega la parte del templo, es ya suficiente. Ellos se ponen furiosos contra él. Cuando llega la parte donde él dice, Dios no habita en casa hechas de mano. Los cielos y los cielos no lo pueden contener. Esa es la iglesia abierta, es la iglesia que no se ata a las paredes del templo, sino que lleva la palabra de Dios en los centros de trabajo. Venir aquí es maravilloso, que tenga un lugar es bueno, es un lugar histórico en realidad, ¿no? Y ustedes tienen un culto que también es histórico, lo cual me parece realmente muy comentable, se dice, muy de admirar. Pero quiero animarles, como animo a mi congregación, si usted ha testificado acerca de eso. Usted va a decir, pero quizás me van a ver como bicho raro. Bueno, a Esteban lo mataron. O usted va a decir, no, pero quizás la persona no me va a dar trabajo ahora, por eso soy cristiano. A Esteban lo mataron. Él fue un mártir. Nosotros somos llamados por el poder del Espíritu Santo, a abrir la iglesia, no abrir en el sentido de abrir a que las personas, a cualquiera que por ejemplo, darle la bienvenida en el púlpito a cualquiera que no se arrepiente, no, a abrir la iglesia por la justificación por la fe. La fe da la entrada en el reino de Dios a los creyentes. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te doy gracias por esta tu palabra, la cual has hecho presente el día de hoy en este lugar. Señor, somos personas, siervos inútiles, pero que llevamos este tesoro que está en vasos de barro, que fue inspirado por la obra de Dios y fue conservado a través de los siglos, Padre. Permite que no sigamos la tradición de aquellos que son enemigos del reino, sino más bien de aquellos los cuales están extendiendo, cumpliendo con la gran comisión del Señor y con el encargo de las llaves. Ayúdanos a someternos a nuestros pastores y presbíteros para caminar con ellos en la evangelización. En el nombre de Cristo. Amén.